Vivimos tiempos en los que muchos han perdido el sentido profundo de lo sagrado. En un mundo saturado de imágenes, mensajes rápidos y soluciones inmediatas, incluso los objetos religiosos se han transformado, para algunos, en simples adornos colgantes o accesorios de moda. Pero el padre Luis Toro ha dedicado su vida a abrir los ojos espirituales de los fieles, y esta vez, su advertencia es clara: el rosario no es un juguete, ni un talismán, ni un objeto cualquiera, es un arma espiritual poderosa que debe tratarse con respeto y fe verdadera. En una de sus más recientes predicaciones, el padre Luis Toro contó algo que dejó a todos en silencio. Durante una misión en un pueblo apartado, fue invitado a bendecir una casa donde, según los vecinos, se escuchaban pasos en la noche, llanto sin causa aparente, y donde nadie lograba dormir en paz. Al llegar, lo primero que notó fue que sobre la puerta principal colgaba un rosario, pero no cualquier rosario. Estaba adornado con piedras negras, con detalles de calaveras, y lo peor, había sido comprado en una feria esotérica por alguien que ni siquiera era creyente. Cuando preguntó por qué lo habían puesto allí, la dueña de la casa respondió: me dijeron que protegía contra las malas energías. El padre la miró con compasión, pero con firmeza: el rosario no es para bloquear energía, es para acercarte a la fuente de la vida eterna, Cristo. Este primer encuentro marcó el inicio de una reflexión profunda sobre cómo las personas están perdiendo la dimensión espiritual de los sacramentales. El rosario no es una cadena mágica que ahuyenta fantasmas. No basta con colgarlo en el espejo del auto, en la cabecera de la cama o en la entrada de la casa si no se reza con el corazón. El poder del rosario no está en el objeto físico, sino en la fe viva de quien lo sostiene y lo reza. El padre Luis continúa: cuando tú tomas el rosario con manos sucias de pecado y con corazón frío, no estás activando nada. Pero cuando lo tomas con humildad, con hambre de Dios, con deseo de conversión, ahí sí el cielo se abre. Las abuelas lo sabían. Los santos lo sabían. El rosario es una espada espiritual, una cadena que ata al maligno, un escudo de luz. Pero como toda arma poderosa, si se usa mal, puede volverse inofensiva, o incluso abrir la puerta a lo contrario de lo que se busca. ¿Cuántos lo usan como decoración sin saber que, al hacerlo sin fe, están banalizando lo sagrado? ¿Cuántos lo llevan colgado sin haber rezado un solo misterio? Luis Toro recuerda otro caso. Una joven lo buscó al final de una misa llorando. Decía que sentía que su vida se había estancado, que sufría pesadillas constantes, y que algo la oprimía al dormir. Mientras conversaban, ella sacó del bolso un rosario negro que había comprado por internet. Me dijeron que era de protección energética, explicó. El padre lo tomó, lo observó, y sintió en su interior que algo no estaba bien. Oraron juntos, y durante la oración, la joven empezó a temblar, a llorar con fuerza. No era solo angustia, era opresión espiritual. Después de ese encuentro, el rosario fue bendecido, y ella fue guiada a confesarse, a retomar su vida sacramental, a rezar cada día. Poco a poco, las pesadillas se fueron, la paz volvió, y ella comprendió que el rosario no era un escudo automático, sino una llave para entrar en diálogo con la Virgen y con su Hijo. El mensaje es contundente: no juegues con lo sagrado. No uses el rosario como si fuera una pulsera de moda. No lo compres en cualquier parte, ni lo manipules con superstición. Si no hay oración, si no hay fe, si no hay entrega, no hay protección. El rosario es una oración completa, nos hace meditar la vida de Cristo, nos conecta con María, nos prepara para la lucha espiritual. Pero si lo usas con ignorancia, con ligereza o como parte de una estética espiritual, estás cerrando tu corazón a su verdadero poder y, lo peor, podrías estar abriendo puertas al mal sin darte cuenta. Este capítulo es una invitación, una advertencia, pero también un llamado de amor. El rosario no es para adornar, es para combatir. No es para mostrar, es para rezar. Y cuando lo haces bien, con fe, con humildad, con devoción, el rosario se convierte en una luz que el enemigo no puede soportar. Cuando se habla del rosario, muchos piensan en su belleza, en su forma tradicional o en el recuerdo de la abuela rezando en silencio. Pero lo que para algunos es un instrumento de fe, para otros se ha convertido en un simple accesorio, un objeto que pierde su sentido original y, peor aún, puede ser manipulado de forma peligrosa. El padre Luis Toro, con su manera directa pero llena de compasión, ha dedicado buena parte de su misión a desenmascarar los errores comunes que las personas cometen al utilizar el rosario. No por ignorancia maliciosa, sino por una fe debilitada, moldeada por el mundo moderno, que reemplaza lo espiritual con lo superficial. Hay quienes colocan el rosario en el retrovisor del auto como si fuera un amuleto contra accidentes, dice el padre, pero jamás han pronunciado un Padre Nuestro con verdadera entrega.
Hay casas que tienen rosarios gigantes colgados en la pared, pero no hay oración, no hay misa, no hay conversión. ¿Qué creen que están haciendo? Decorando su vida con lo que no entienden. Uno de los casos que más le impactó sucedió durante una visita pastoral en Colombia. Una mujer muy devota lo invitó a su casa para bendecirla, porque sentía una presencia pesada en una de las habitaciones. Cuando el padre Luis entró en el lugar, sintió algo extraño. Sobre una mesa, junto a una vela y una imagen de la Virgen, había un rosario, y justo al lado, un libro de horóscopos, una figura de Buda y unas piedras que, según la mujer, equilibraban la energía. El rostro del padre se endureció, pero no juzgó. En cambio, se sentó frente a ella y le preguntó, ¿para ti qué representa el rosario? La mujer respondió, protección, energía positiva, limpieza espiritual. El padre suspiró. Ahí está el problema, le dijo. Estás mezclando fuego con gasolina. El rosario no es compatible con prácticas esotéricas. No es un amuleto, es un sacramental. No es energía, es gracia. No se trata de limpiar el ambiente, sino de invocar la presencia de Dios. Este tipo de confusión es cada vez más común. Muchas personas buscan soluciones rápidas a sus miedos, a sus angustias, y creen que con tener un rosario colgado o guardado en el bolsillo es suficiente. Pero no es así. Usar el rosario sin fe, sin intención, sin conocimiento, no solo es inútil, puede ser espiritualmente riesgoso. El padre Luis advierte, cuando usas el rosario como parte de una moda, como adorno, como símbolo de estatus espiritual sin verdadera oración, estás vaciando su poder. Peor aún, cuando lo usas dentro de rituales ajenos a la fe cristiana, podrías estar abriendo una grieta al enemigo. Una joven en una de sus charlas se acercó con una duda que parecía inocente: ¿es malo usar el rosario como collar? El padre no respondió de inmediato. La miró con ternura, pero con firmeza. Depende, dijo. Lo usas como señal de fe, como recordatorio de oración, o como parte de tu estilo personal. Porque si lo usas como adorno, sin oración, sin respeto, lo conviertes en una joya vacía. Y lo sagrado no fue hecho para eso. La Iglesia no prohíbe llevar el rosario en el cuello, pero sí insiste en que debe hacerse con reverencia, entendiendo su significado, viviendo su espiritualidad. Si no, se cae en lo trivial, en lo superficial, y eso abre la puerta a la banalización de lo sagrado. Y donde hay banalización, el mal aprovecha para entrar. Otra práctica peligrosa es usar el rosario en medio de sesiones de limpieza espiritual que no tienen raíz cristiana. En muchos países de América Latina, hay quienes mezclan oraciones católicas con ritos de santería, espiritismo o brujería. Colocan el rosario sobre mesas de ritual, junto a velas de colores, hierbas, figuras extrañas, y lo invocan como si fuera un objeto mágico. El rosario no es magia, insiste el padre Luis. Y no puede ser manipulado como tal. Cuando lo usas fuera de su contexto, lejos de la oración y del evangelio, estás profanando algo que fue hecho para acercarte a Dios. Y eso puede tener consecuencias. Hay testimonios escalofriantes. Personas que usaron rosarios en prácticas ocultas y luego comenzaron a sufrir opresiones, pesadillas, enfermedades sin causa aparente. En muchos de esos casos, la liberación llegó cuando comprendieron su error, confesaron, y bendijeron de nuevo sus objetos religiosos. El enemigo no soporta lo sagrado, pero ama cuando lo usamos sin fe, porque entonces se convierte en una puerta disfrazada. El padre Luis enseña que hay 3 errores comunes al usar el rosario. 1. Usarlo como adorno sin oración. Convertirlo en un elemento estético, desvinculado de la fe, lo vuelve inerte. 2. Usarlo con superstición. Pensar que por tenerlo ya se está protegido, sin necesidad de rezar, de vivir en gracia o de tener vida sacramental. 3. Usarlo en prácticas ajenas a la fe cristiana. Incorporarlo en rituales de energía, chakras, cartas o cualquier práctica esotérica es profanarlo y darle acceso al mal. El rosario es poderoso, sí, pero solo cuando se reza con fe viva, con intención pura, y dentro del camino de la Iglesia. No es una barrera mágica, es un puente hacia el cielo. No es un talismán, es una oración. No es una moda, es una misión. Y el mal sabe todo eso. Sabe que cuando el rosario es bien usado, con devoción, con entrega, con la intercesión de María, se convierte en una cadena que lo ata. Por eso busca que lo usemos mal, que lo ignoremos, que lo banalicemos, que lo mezclemos. Porque así, el arma pierde filo. Y el corazón, sin saberlo, queda desprotegido.
Si hay algo que el padre Luis Toro repite constantemente, es que las almas aprenden mucho más por el testimonio que por el discurso. Las palabras convencen, pero los ejemplos transforman. Por eso, en sus predicaciones, suele compartir historias reales de personas que, por ignorancia o por descuido, usaron el rosario de forma equivocada y, como resultado, sufrieron las consecuencias espirituales. Estos no son cuentos para asustar, dice él. Son advertencias nacidas del amor. Porque el enemigo no necesita que creas en él para actuar. Solo necesita que te descuides. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una mujer llamada Mariana. Vivía en una ciudad del norte, en un barrio tranquilo, con su esposo y 2 hijos pequeños. Siempre había tenido simpatía por las cosas espirituales, aunque no se consideraba religiosa. Un día, al pasar por un mercado artesanal, vio un rosario muy bonito, según sus propias palabras. Era grande, con cuentas de madera negra y una cruz de metal labrado. Sin pensarlo mucho, lo compró y lo colgó en la cabecera de su cama. Durante las primeras semanas, no ocurrió nada extraño. Pero poco a poco, comenzaron los problemas. Discusiones constantes con su esposo, insomnio, pesadillas, una sensación de tristeza inexplicable. Atribuyó todo al estrés, hasta que una noche soñó que algo oscuro se sentaba sobre su pecho y le impedía moverse. Despertó llorando y temblando. Fue entonces cuando recordó el rosario. Sin saber por qué, decidió esconderlo en una gaveta. Y en los días siguientes, notó que el ambiente en casa mejoraba. Al compartir esta historia con una vecina católica, ésta le recomendó que buscara al sacerdote del barrio. Allí fue donde conoció al padre Luis Toro, quien estaba de visita en esa parroquia. Cuando Mariana le contó su experiencia y le mostró el rosario, el rostro del padre se endureció. El objeto, aunque parecía un rosario común, tenía símbolos grabados en la cruz que no pertenecían a la fe cristiana. Eran símbolos esotéricos, utilizados en prácticas de ocultismo. «Esto no es un rosario», dijo el padre con voz grave. «Es una trampa. Y al colgarlo sobre tu cama, invitaste sin saberlo a fuerzas que no entiendes». Mariana se echó a llorar. No por miedo, sino por sentir que había sido ingenua. El padre bendijo su casa, quemó el objeto y la invitó a confesarse y a retomar la fe. Desde entonces, su vida cambió. No solo desaparecieron los disturbios nocturnos, sino que encontró paz, propósito y una nueva relación con Dios. Este no fue un caso aislado. En otra ocasión, una joven llamada Fernanda le contó al padre Luis que usaba el rosario como pulsera, combinado con otros accesorios que representaban signos del zodiaco. «Me gusta lo espiritual», decía. «Combino lo mejor de cada creencia». Pero lo que comenzó como un juego de identidad terminó en confusión mental, ansiedad y ataques de pánico. Durante una misa de sanación, Fernanda se desmayó. No por calor ni por emoción. Durante la oración, su cuerpo reaccionó violentamente. Al despertar, el padre Luis la llevó a un lugar más reservado y comenzaron a orar con más profundidad. Allí, ella rompió en llanto. No sabía que estaba mezclando cosas incompatibles, confesó. Pensaba que todo era luz. El padre le explicó algo esencial. El rosario es una herramienta de luz, sí, pero no es compatible con símbolos o prácticas que no nacen de Dios. Hay espíritus que se disfrazan de luz para seducir. El demonio no se presenta con cuernos y tridente, se disfraza de bienestar, de buena vibra, de paz falsa. Fernanda tiró todos sus amuletos, quemó los libros de astrología, y comenzó una nueva etapa. Hoy es parte de un grupo de oración y su testimonio ha ayudado a muchas otras jóvenes que andaban por caminos similares. También están los casos más sutiles. Gente buena, de corazón sincero, que lleva el rosario consigo como protección, pero que nunca lo reza. Gente que lo cuelga del espejo retrovisor del auto para que no les pase nada, pero que no pisan una iglesia desde hace años. Gente que lo guarda bajo la almohada esperando tener sueños tranquilos, pero que no abren el corazón al perdón, al arrepentimiento, a la fe. El padre Luis cuenta que una vez un hombre se le acercó luego de una charla y le dijo con orgullo: «Yo siempre llevo el rosario en el bolsillo, padre. Nunca me lo quito. Me protege». El padre le sonrió y preguntó: «¿Y cuándo fue la última vez que lo rezaste?». El hombre bajó la mirada. «No me acuerdo», dijo. Entonces el padre le explicó algo simple, pero poderoso. Tener un rosario sin rezarlo es como tener una espada envainada en medio de la batalla. Es un arma, sí, pero si no la usas, no sirve. Los testimonios no se comparten para generar miedo, sino para despertar. Para que entendamos que lo sagrado no se toma a la ligera.
que el rosario no es un objeto mágico, sino un medio de encuentro con Dios, que lo espiritual no es un juego, ni un adorno, ni una corriente más. Es vida o muerte, luz o tiniebla, camino recto o sendero perdido. Muchos de los que se equivocaron no lo hicieron con mala intención. Solo estaban desinformados, influenciados por modas o por una espiritualidad diluida. Pero al encontrar la verdad, al recibir orientación, al volver a la fe, encontraron paz. Y ese es el mensaje de este capítulo. Es posible equivocarse, pero también es posible volver. Lo importante es reconocer, rectificar, confesar y caminar de nuevo con el corazón encendido. El rosario bien usado transforma. El rosario mal usado adormece. ¿Cuál estás usando tú? A lo largo de los capítulos anteriores, el padre Luis Toro ha sido claro en su advertencia. El rosario no es un amuleto, no es una joya, ni una fórmula mágica. Y aunque su uso incorrecto puede llevar a la confusión y abrir puertas espirituales peligrosas, cuando se lo toma con fe, reverencia y entendimiento, su poder es incalculable. Este capítulo no trata de advertencias, sino de revelaciones. Revelaciones sobre lo que verdaderamente activa el poder espiritual del rosario. Porque no basta con sostenerlo entre los dedos, es necesario sostenerlo con el alma. No basta con repetir palabras, hay que orar con el corazón. El rosario, bien rezado, no solo protege, transforma. 1. El rosario es una escuela de contemplación. Cuando una persona se adentra verdaderamente en el rezo del rosario, no está simplemente recitando oraciones. Está entrando en una escuela de meditación cristiana, donde cada misterio nos introduce en un momento de la vida de Jesús y María. El rosario no es solo Ave Marías repetidas, es una cuerda espiritual que nos lleva de la mano a través del Evangelio. El padre Luis explica esto con una claridad pastoral. Cada misterio es un espejo. Cuando rezas el misterio de la Anunciación, ¿te estás dejando interpelar por el sí de María? Cuando meditas en la Pasión, ¿te preguntas si tú también has cargado tu cruz con amor? Si solo repites las oraciones, pero no reflexionas, te pierdes lo más profundo del rosario. Esta contemplación transforma. Transforma la mente, el corazón, las actitudes. Te vuelve más sensible a lo divino, más resistente al mal, más fuerte en la prueba. Porque cada misterio es una enseñanza viviente que el alma asimila cuando reza con intención. 2. El rosario debe ser rezado en estado de gracia. Uno de los grandes errores actuales es pensar que la oración es eficaz sin importar el estado del alma. Pero la tradición de la Iglesia y la enseñanza de los santos nos recuerdan algo fundamental. La gracia santificante potencia la eficacia de la oración. El padre Luis lo ilustra así: rezar el rosario con un alma en pecado mortal es como intentar encender una vela mojada. Puede haber chispa, pero no hay llama. No digo que no reces si estás caído, pero te digo, levántate, confiésate, y entonces tu oración será como fuego. No se trata de caer en escrúpulos, sino en conciencia. Cuando el alma está reconciliada con Dios, cuando se vive en amistad con Cristo, el rosario se convierte en un río de luz que fluye libremente. Por eso, la confesión frecuente es aliada indispensable del verdadero devoto del rosario. 3. El rosario rezado con humildad rompe cadenas. Humildad, esa es la llave que abre todos los tesoros del cielo. Y el rosario, más que ninguna otra oración, requiere de un corazón humilde. Porque en cada Ave María reconoces tu pequeñez y la grandeza de la Madre de Dios. En cada Padre Nuestro te rindes a la voluntad del Padre. En cada gloria das honor a la Trinidad que te creó. El padre Luis cuenta la historia de un hombre endurecido por el orgullo, que se resistía a cualquier forma de devoción mariana. No necesito intermediarios, decía. Pero su vida estaba llena de soledad, de rabia contenida, de heridas no sanadas. Un día, por insistencia de su madre moribunda, accedió a rezar un rosario junto a su lecho. Algo cambió en ese momento. No fue inmediato. No fue milagroso en lo exterior. Pero algo dentro de él comenzó a derretirse. Y al final del último misterio, lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. No por la muerte inminente de su madre, sino por darse cuenta de que había vivido lejos de Dios. Desde entonces, no soltó más el rosario. La humildad atrae la misericordia, dice el padre Luis. Y la misericordia rompe cadenas. 4. El rosario debe ir acompañado de vida sacramental. Muchos creen que rezar el rosario es suficiente para estar protegidos. Pero el rosario no puede reemplazar los sacramentos. El rosario es un camino que conduce a ellos. Es como una linterna en la oscuridad que te guía hacia el confesionario, hacia el altar, hacia la Eucaristía. Rezar sin comulgar es quedarse a mitad del camino, dice el padre.
Es como mirar la puerta sin entrar. El rosario te prepara para recibir a Jesús, pero necesitas abrirle la puerta en la Eucaristía. Necesitas purificarte en la confesión. Cuando el rosario se reza con la misa, con la confesión frecuente, con una vida sacramental activa, entonces se convierte en un escudo espiritual casi impenetrable. Porque no solo te une a María, sino que te sumerge en el corazón mismo de la Iglesia. 5. El rosario no es una obligación, es una respuesta de amor. Hay quienes ven el rosario como una carga, demasiadas repeticiones, me aburro, no tengo tiempo. Pero el rosario no es una cadena que ata, es una escalera que eleva. Y solo quien ama, comprende su belleza. El padre Luis comparte una reflexión conmovedora. ¿Alguna vez has escuchado a una madre que repite el nombre de su hijo una y otra vez con ternura? Así es el rosario. Cada Ave María es una caricia al corazón de nuestra madre. Y cada misterio es un te amo a Jesús. Cuando se comprende esto, ya no se reza por costumbre, ni por miedo, ni por rutina. Se reza por amor. Porque quien ama, desea estar cerca. Y quien está cerca, no cae tan fácilmente. 6. El rosario transforma hogares, ciudades y almas enteras. Hay testimonios de pueblos enteros que cambiaron gracias al rezo del rosario. Familias que se reconciliaron. Enfermos que encontraron consuelo. Jóvenes que dejaron adicciones. No porque el rosario sea mágico, sino porque es un canal por donde la gracia fluye. En uno de sus viajes, el padre Luis fue testigo de un fenómeno impresionante. En una comunidad acosada por la violencia, comenzaron a rezar el rosario todos los días al caer la tarde. Al principio, eran 5 personas. Luego 20. Luego 100. Al cabo de 6 meses, los índices de violencia habían disminuido. Las calles estaban más tranquilas. Los vecinos comenzaban a saludarse. No fue el rosario por sí mismo, aclara el padre. Fue el rosario rezado con fe, con unidad, con perseverancia. Cuando el pueblo ora, el cielo responde. Entonces, ¿qué activa realmente el poder del rosario? La fe viva, no superstición, no rutina, sino convicción profunda de que Dios actúa. La humildad, abrir el corazón sin exigencias, dejándose guiar por la Madre. La conversión, no basta con rezar, hay que cambiar, hay que volver. La perseverancia, rezar todos los días, incluso sin ganas. Porque ahí se forma el alma. La intención pura, no rezar por interés, sino por amor. Por necesidad de Dios. Y sobre todo, comprender que el rosario no es una fórmula. Es una experiencia. No es una defensa automática, es una invitación al encuentro con lo divino. Es María tomándote de la mano para llevarte a su Hijo. Y si aceptas esa guía, descubrirás que no hay oscuridad que no pueda ser vencida, ni herida que no pueda ser sanada. Porque el rosario no cambia las cosas mágicamente, cambia al que lo reza. Y cuando tú cambias, todo comienza a cambiar. Hay momentos en los que una casa, aparentemente tranquila y ordenada, comienza a llenarse de una atmósfera difícil de explicar. No hay ruidos evidentes, no hay figuras que se muevan solas, no hay objetos volando por los aires. Y sin embargo, algo se siente mal. Las personas se irritan con facilidad. El sueño se vuelve pesado. Las discusiones aumentan sin razón. Hay una tristeza sin causa, una opresión silenciosa que invade cada rincón. El padre Luis Toro ha escuchado este relato una y otra vez durante sus misiones. Diferentes familias, distintas ciudades, pero el mismo patrón, hogares donde algo invisible comenzó a cambiarlo todo. Y, en muchos casos, la raíz estaba en lo espiritual. No por posesiones demoníacas cinematográficas, sino por puertas que se abrieron sin querer, muchas veces por ignorancia. Y es aquí donde el rosario, bien usado o mal usado, puede marcar una diferencia profunda. Este capítulo no busca sembrar miedo, sino discernimiento. Porque una casa puede parecer bendecida, pero estar espiritualmente contaminada. Una atmósfera densa e inexplicable. La primera señal es la más sutil. No se trata de cosas visibles, sino de un cambio de ambiente. El padre Luis explica, cuando entras a un lugar donde Dios es amado y honrado, lo sientes. Hay paz. Pero cuando el enemigo ha sido invitado, incluso sin saberlo, lo que se respira es tensión, incomodidad, confusión. Hogares donde antes se reía con facilidad se vuelven silenciosos o llenos de gritos. Donde antes se dormía con serenidad, ahora hay insomnio. Donde antes había unidad, ahora hay distancia. La atmósfera se vuelve densa, y las personas sienten que algo está mal, pero no logran identificar qué.
Muchas veces, esto coincide con la presencia de objetos no consagrados, como rosarios comprados en tiendas esotéricas, imágenes con simbolismos ocultos, libros de energía maliciosa, y hasta regalos que llegan de personas con malas intenciones. Lo espiritual se filtra a través de lo material, insiste el padre. Por eso, no todo lo que parece religioso lo es. Y no todo lo que brilla, viene de Dios. 2. Problemas familiares sin explicación lógica. Otra señal frecuente es el desmoronamiento repentino de la armonía familiar. Parejas que vivían en paz comienzan a pelear por detalles mínimos. Padres e hijos que antes compartían conversaciones profundas, ahora no se toleran. Personas que antes eran pacientes y amorosas, de pronto se tornan irascibles, ansiosas, impacientes. Cuando el mal entra a una casa, dice el padre Luis, una de sus primeras víctimas es la comunión entre las personas. Porque sabe que donde hay unidad, hay fuerza espiritual. Por eso busca dividir, distanciar, enfrentar. En algunos casos, esto ocurre luego de adquirir objetos contaminados. En otros, después de prácticas aparentemente inofensivas, como sesiones de lectura de cartas, limpiezas espirituales no cristianas o incluso rezos del rosario hechos sin fe y combinados con supersticiones. Cada pequeño desvío puede abrir una grieta. Y por esa grieta, el enemigo entra. 3. Sueños inquietantes y visitas nocturnas. Una señal que muchas personas comparten con el padre Luis es la aparición de pesadillas constantes, sueños lúgubres o sensaciones de ser observados mientras duermen. Aunque no todo sueño debe interpretarse como espiritual, hay situaciones donde el patrón es claro, una inquietud que se repite, que roba la paz y que debilita el alma. Una joven de Medellín compartió con el padre que, tras recibir como regalo un rosario de procedencia dudosa, comenzó a tener sueños con figuras encapuchadas que murmuraban oraciones en lenguas extrañas. No entendía lo que ocurría. El rosario era hermoso, con piedras brillantes, pero nunca había sido bendecido ni comprado en una tienda religiosa. Cuando el padre Luis lo vio, supo de inmediato que ese rosario no era un instrumento de luz. Estaba hecho con fines decorativos por artesanos esotéricos que impregnaban los objetos con intenciones ocultas. Al quemarlo y orar por la joven, todo cambió. No es superstición, repite el padre. Es discernimiento. Hay cosas que no ves, pero que te afectan. 4. Enfermedades repetitivas sin causa aparente. Otro signo alarmante es cuando la salud del hogar comienza a deteriorarse sin explicación médica clara. No se trata de enfermedades graves necesariamente, sino de un estado constante de debilidad, dolores persistentes, fatiga sin motivo, niños que se enferman de forma cíclica. El padre Luis deja claro que no todas las enfermedades son espirituales, pero hay casos donde, al limpiar el ambiente con oración, sacramentales y vida sacramental intensa, los síntomas desaparecen. Esto ha sido confirmado no una, sino muchas veces a lo largo de sus misiones. Una madre en Caracas compartió que, tras colgar un rosario que le habían traído de un mercado místico, su hija comenzó a padecer de insomnio severo y ansiedad. Solo al sustituir el rosario por uno bendecido y comenzar a rezarlo juntas cada noche, los síntomas se desvanecieron. La paz regresó como una brisa suave, dijo con lágrimas. 5. Presencia de objetos siniestramente atractivos. Muchas casas están decoradas con símbolos que, aunque estéticamente llamativos, están cargados de significados contrarios a la fe. El padre Luis ha identificado desde atrapasueños y estatuas paganas, hasta velas con invocaciones ocultas y libros de espiritualidad alternativa que mezclan oraciones con rituales peligrosos. Cuando estos elementos están presentes, aunque haya un rosario en la misma casa, el mal encuentra espacio. Porque el rosario no actúa por coexistencia, sino por fe activa. Si hay contradicción en el ambiente, se pierde la armonía espiritual. El padre insiste, tu casa debe ser coherente con tu fe. Si en la misma estantería tienes una imagen de la Virgen y un ídolo de otra creencia, estás diciendo Dios, te creo, pero también me reservo otras opciones, punto. 6. Falta de oración y bendición en el hogar. Por último, y quizás más importante, la señal más clara de que algo no anda bien en una casa es la ausencia total de oración. Casas donde no se reza, donde no se habla de Dios, donde no se bendice la comida, donde el rosario cuelga como decoración, pero no se reza nunca, son casas vulnerables. Una casa sin oración es como una fortaleza con las puertas abiertas, afirma el padre Luis. Puedes tener una cruz colgada, un rosario en cada cuarto, pero si no hay vida espiritual verdadera, no estás protegido. Y cuando el rosario se reza sin alma, sin fe, sin intención, se vuelve silencioso. Se vuelve sordo. Porque no es el objeto lo que actúa, sino el corazón que lo sostiene. Entonces, ¿qué hacer si reconoces estas señales en tu hogar?
Oh Padre Luis Claro, haz una revisión espiritual de tu casa. Retira todos los objetos que no glorifiquen a Dios. No importa si fueron regalos. Si te generan incomodidad o contradicen tu fe, deben irse. Bendice tu hogar. Invita a un sacerdote o usa agua bendita, incienso y oración. Que cada cuarto se llene de la presencia de Cristo. Reza el rosario en familia. No basta con tenerlo, hay que usarlo. Con devoción, todos juntos, aunque cejas o misterio por noite. Aunia o faz a forca espiritual. Confiésate. La limpieza espiritual comienza en el corazón. Una casa en paz empieza por almas reconciliadas. Comulga. La Eucaristía es la mayor defensa. Lleva a Cristo dentro de ti y el enemigo no tendrá poder. Persevera. A libertacao proceso. Tal vez nao sinta mudancas inmediatas. Más como racao constante, fe firme e amor, todo muda. Después de comprender los peligros del mal uso del rosario, los errores comunes, los testimonios de quienes sufrieron las consecuencias y las señales que indican la presencia de algo oscuro en el hogar, es inevitable que surja una pregunta fundamental: ¿qué hago ahora? El padre Luis Toro responde con contundencia, pero con ternura: si abriste una puerta al mal, incluso sin querer, no te desesperes. Dios es más grande que tu error. Lo importante no es si caíste, sino si estás dispuesto a levantarte. Este capítulo final es un camino, una guía práctica y espiritual para todos aquellos que, tras leer los anteriores, sienten que algo en su interior se movió, que algo en su vida, su casa o su alma necesita ser limpiado, sanado, restaurado. Porque sí, hay un modo de cerrar esas puertas. Y no es con miedo, es con fe activa, con sacramentos vivos y con decisiones firmes. Uno, reconocer con humildad que algo se torció. El primer paso para sanar, liberar y restaurar es reconocer con sinceridad que hubo un desvío, que se usó mal el rosario, que se coló una superstición, que se mezclaron prácticas, que se dejó de orar. No hay necesidad de culpa aplastante, pero sí de conciencia espiritual honesta. El padre Luis suele decir: el demonio ama las mentiras, y su favorita es: no pasa nada. Si logras que alguien crea que todo está bien cuando no lo está, ya ganaste la batalla. Por eso, hay que ser valientes. Sentarse en silencio. Hacer un examen de conciencia no solo personal, sino familiar y ambiental. ¿Qué hay en mi casa que no glorifica a Dios? ¿Qué prácticas acepté por ignorancia? ¿Dónde perdí el sentido de lo sagrado? Nombrar el problema es el primer acto de libertad. 2. Renunciar de forma verbal a todo lo que no viene de Dios. No basta con alejarse mentalmente. La fe se activa con la palabra. El mal no se combate con pensamientos, sino con declaraciones llenas de autoridad espiritual. Por eso, una de las prácticas más poderosas que el padre Luis recomienda es la renuncia explícita. Con voz clara, en oración, se debe declarar: en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda práctica esotérica, supersticiosa, a todo uso incorrecto del rosario, a toda creencia que no venga del Evangelio. Renuncio a todo objeto que haya entrado a mi casa con intención oculta. Renuncio a toda palabra maldita, toda energía falsa, toda invocación que no venga del Espíritu Santo. Y declaro que mi hogar y mi vida pertenecen a Jesucristo, Señor de cielos y tierra. Estas palabras, dichas con fe, son espadas de luz. Porque lo que se abre con consentimiento, debe cerrarse también con voluntad libre. 3. Confesión. La limpieza profunda del alma. El arma más olvidada en la vida espiritual moderna es el confesionario. Y sin embargo, es la lavadora celestial que purifica todo. El rosario solo alcanza su verdadera fuerza si quien lo reza tiene el corazón en gracia. El padre Luis es tajante: no puedes expulsar las tinieblas si vives en ellas. Si el enemigo tiene derecho sobre ti por tus pecados, el rosario no basta. Hay que cortar de raíz. Confesarse no es solo contar errores. Es recibir el perdón del cielo. Es romper pactos invisibles. Es recuperar la inocencia perdida. Y cuando el alma está limpia, la oración sube como incienso puro. Después de la confesión, muchos testimonian paz inmediata. Sensaciones físicas de alivio. Llantos de liberación. Porque la gracia de Dios no tiene límites cuando el corazón se humilla con sinceridad. 4. Bendecir el hogar con autoridad espiritual. Una vez que el alma está limpia, es momento de limpiar el ambiente físico. No como ritual mágico, sino como acto de fe. El padre Luis ha bendecido miles de hogares. Y sabe que una casa donde se ora, se bendice y se consagra, se vuelve inaccesible para el mal. Pasos esenciales: retirar y destruir todo objeto que no honre a Dios,
rosarios comprados en ferias esotéricas, figuras con simbología oculta, libros o adornos ligados al ocultismo. Rociar agua bendita por cada habitación mientras se reza el rosario o se proclaman salmos. El Salmo 91 es uno de los más poderosos. Encender incienso o velas bendecidas, si se tiene acceso a ellas, para simbolizar la presencia del Espíritu Santo. Colocar un crucifijo bendecido en un lugar central del hogar. Durante la bendición, se puede repetir con fe: Jesucristo, Señor de esta casa, entra con tu luz, expulsa toda oscuridad, y que este lugar sea morada del Espíritu Santo. Amén. 5. Rezar el rosario con perseverancia y amor. Ahora que el rosario ha sido restaurado en su dignidad, que la casa ha sido purificada y la vida reconciliada, es hora de volver al rosario como lo que verdaderamente es, una oración viva, poderosa y transformadora. El Padre insiste: no te canses. Aunque no veas frutos al principio, aunque te distraigas, aunque parezca repetitivo, cada Ave María es una semilla de gracia. Cada misterio es una medicina para tu alma. Haz del rosario un hábito, un punto de encuentro familiar, una rutina antes de dormir, un refugio cuando hay dudas, una celebración cuando hay alegría. Y verás cómo la atmósfera cambia, cómo tu carácter cambia, cómo la casa respira paz. 6. Restaurar la vida sacramental. El rosario no reemplaza a la misa, ni a la adoración eucarística, ni al ayuno, ni a la palabra. Todo en la fe católica se entrelaza como una red. Y cuando se vive todo con coherencia, el alma se vuelve fortaleza inexpugnable. Asiste a misa cada domingo. Comulga con frecuencia. Lee la palabra cada día. Vive en estado de gracia. Ayuna cuando puedas. Perdona de corazón. Nada de esto es fácil. Pero cada paso abre más espacio a la luz. Y la luz no necesita hacer ruido. Solo entra, y lo transforma todo. 7. Testimonio. El rosario cambió mi vida. Cerramos este capítulo, y esta serie, con una historia que el Padre Luis nunca olvida. Una mujer, madre soltera, desesperada, sin trabajo, con un hijo enfermo y una casa al borde del colapso emocional, asistió a una de sus misas. Durante la prédica, escuchó una frase que la atravesó: si no puedes cambiar tu vida, empieza rezando el rosario. Él lo hará por ti. Esa noche, aunque no sabía cómo, comenzó. Tropezó con las oraciones. Se dormía en el segundo misterio. Lloraba sin entender. Pero insistió. Una semana. Un mes. 3 meses. Y todo comenzó a cambiar. Su hijo mejoró. Consiguió empleo. Su carácter se volvió dulce. Y sobre todo, su fe despertó. Hoy lidera un grupo de oración. Y cada vez que alguien duda, ella repite: el rosario no me solucionó la vida. Me devolvió la fe. Y con fe, todo se puede. Palabras finales del Padre Luis Toro: no tengas miedo. Aunque hayas usado mal el rosario. Aunque hayas estado lejos. Aunque tu casa haya estado en tinieblas. La Virgen María no te condena. Te espera. El rosario no es un símbolo de perfección. Es un puente para volver. Vuelve a tomarlo entre tus manos. Récalo con el corazón. Y verás cómo lo que parecía perdido, comienza a renacer. Querido hermano, querida hermana, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te trajo. Y la Virgen María te ha estado esperando. Porque su deseo más profundo no es que solo tengas un rosario en la mano, sino que tengas fe viva en el corazón. Hoy entendiste que el rosario no es un objeto mágico, que no sirve sin oración, que no actúa por sí solo. Pero también descubriste algo mucho más poderoso, que cuando lo rezas con amor, con humildad y con perseverancia, el rosario se convierte en una armadura espiritual que ni las tinieblas pueden atravesar. Oración final para cerrar puertas y abrir el corazón. Señor Jesús, en tu nombre poderoso, renuncio a toda oscuridad que haya tocado mi vida o mi hogar. Rompo, en tu nombre, todo lazo espiritual que me aleje de tu luz. Perdóname por usar lo sagrado sin entender su profundidad. Madre María, hoy te entrego mi rosario con sinceridad. Enséñame a rezarlo con el corazón, a meditarlo con fe, a vivirlo con amor. Bendice mi casa, limpia mis pensamientos, guía mis pasos. Que cada Ave María que pronuncie sea una piedra lanzada contra el enemigo. Y cuando mi alma se sienta débil, recuérdame que tu manto está sobre mí. Que nunca más tenga un rosario colgado, sin tener fe colgando de mi vida. Amén.